Bueno, como el tema es un poquito extenso, buenos días. Primero que todo, como el tema es un poquito extenso, voy a ir iniciando. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Arrieta. Ya todos ustedes me conocen ya. Hoy hablaremos sobre 3 temas. El principal es bueno, los 3 son principales, pero vamos a iniciar con obstrucción intestinal. Listo. Entonces el objetivo es definir la obstrucción intestinal y describir su clínica y sus etiologías. También mostrar los principales hallazgos radiológicos ante una obstrucción, ya sea por rayos X y por tomografía abdominal. Bueno, listo. Entonces, tenemos que la obstrucción intestinal constituye una entidad frecuente en urgencia. Alrededor del 7% de los pacientes con dolor abdominal presentará un cuadro obstructivo. Se define como la detección de tránsito de forma ya sea completa y persistente en algún punto del intestino. Si esta detección no es completa ni persistente, se tratará de un cuadro suboclusivo. El término de subobstrucción intestinal idiopática o síndrome de Oglive se caracteriza por síntomas de obstrucción intestinal recurrente, sin datos radiológicos de esta oclusión mecánica. La patogenia o se da es por trastornos de distensión y anomalía en los plexos intramurales. Bueno, la etiología más frecuente de la obstrucción del intestino delgado son las adherencias y las hernias. Y en el intestino grueso va a ser la neoplasia, la etiología más frecuente de causa de obstrucción intestinal. Entre las principales causas de la obstrucción del intestino delgado que requieren cirugía son las adherencias, con un 49%, el cáncer con un 16%, las hernias con un 15% y de otro tipo puede ser también un 20%. Y dentro de las causas del intestino grueso, como ya lo mencioné, se deben que los cuales requieran cirugía, se encuentra el cáncer colorectal, que es el mayor, con un 53%. Los vólvulos con un 17%, una enfermedad diverticular 12%, carcinoma metastásico 6% y pues las otras causas que constituyen un 12% de las obstrucciones en el intestino grueso. Entonces aquí les voy a montar una tabla que es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de saber o querer detectar la causa de una obstrucción, que puede ser por diferentes factores. Las más frecuentes son las lesiones intrínsecas, las lesiones extrínsecas, los cuerpos intraluminares, las alteraciones neuromusculares y las oclusiones vasculares. Las lesiones intrínsecas encontramos como la atresia, la estenosis o las agenesias. Las lesiones extrínsecas podemos encontrar las hernias, que pueden ser internas o externas, las adherencias, bridas, vólvulos o masas, como los tumores, abscesos o hematomas, que pueden ocasionar este tipo de factores. Los cuerpos intraluminares, que pueden ser por cálculos, ese meconio, o sea, popó que se encuentra muy duro, o parásitos intestinales que hay abundante cantidad y causan una obstrucción. Las alteraciones neuromusculares, que pueden ser por irio paralítico, este es el más frecuente, y que se puede dar por secundario a medicamentos o secundario a una cirugía que pueda causar que se pierda la movilidad del intestino y cause una obstrucción. Y también tenemos las oclusiones vasculares, que pueden ser por embolias y pueden ser arteriales o por venosas. Bueno, las causas más frecuentes de obstrucción intestinal, como ya lo mencioné, en el intestino delgado son las adherencias
y las hernias, con un 70% de los casos, y en el intestino grueso, pues puede ser por los carcinomas o divertículos en el sigma o por vólvulos. En pacientes sin cirugía previa abdominal, las hernias constituyen la causa más frecuente de obstrucción intestinal, mientras que en los pacientes con antecedentes quirúrgicos, las bridas son las que causan más este tipo de obstrucciones. Entonces tenemos aquí, como le estaba mencionando, las causas de obstrucción intestinal son múltiples. Las más frecuentes, como les he mencionado, son las adherencias, las cuales van a constituir el 50% de las causas de obstrucción. Son más frecuentes en el intestino delgado, sobre todo en el ilio, y la mayoría se dan después de un procedimiento quirúrgico. Las hernias, las cuales pueden ser externas o internas. Las externas, que son causadas por algún defecto herniario inguinal, crural, umbilical u un orificio secundario a una cirugía. Esta tiene alto riesgo de estrangulación. Y las internas, que son una causa rara de obstrucción del intestino delgado, implican la herniación de la víscera a través de una apertura normal o anormal dentro de la cavidad peritoneal. Los vólvulos. Los vólvulos del sigma suelen presentar una morfología de U invertida, sin austra y con doble niveles hidroaéreos. Esto es importante porque no se va a observar tan frecuentemente la dilatación de asas del intestino delgado. El vólvulo del ciego sí va a presentar una gran distensión, principalmente en el flanco derecho, con un único nivel hidroaéreo. Y este sí se suele asociar con la dilatación de las asas del intestino delgado. La invaginación intestinal, que esta es frecuente, más frecuente en una causa de abdomen agudo, principalmente en pacientes pediátricos. Y como hallazgo característico se encuentra el signo de la diana. También tenemos las neoplasias, los procesos inflamatorios, las enteritis por radiación, el ilio biliar, que es más frecuente en pacientes con historias de colelitiasis, fístulas o antecedentes de una cirugía gástrica derivativa. Y por último, pues los cuerpos extraños. La clínica puede ser variable en función de la causa y la localización y el tiempo de evolución de la obstrucción. Fundamentalmente consiste en un dolor abdominal cólico acompañado de vómitos, estreñimiento y distensión abdominal. El dolor abdominal tipo cólico puede ser centralizado o difuso en fases avanzadas. Mientras más pase el tiempo, va a ser un dolor que se va a generalizar más y un dolor que va a ser más difícil de ubicar por el paciente. Los vómitos son más frecuentes en obstrucciones altas, por encima del ángulo de Trace. Y este va a ser de tipo bilioso o alimentario. Y si la obstrucción es más abajo, más inferior, en tercios posteriores, distales, del intestino, van a ser un poco fecaloides. También se va a ver la distensión abdominal, que va a ser gradual, dependiendo, entre más temprano, no va a haber tanta distensión, y en fases más tardías la distensión va a ser aún mayor. Va a haber estreñimiento, el paciente va a referir que tiene ausencia de deposiciones y ausencia de emisión de gases. Entonces, hablando un poco del diagnóstico, se va a caracterizar por dos factores muy importantes, que va a ser la radiografía simple, la ecografía, y tenemos la tomografía multicorte que va a ser el gol estándar. Entonces, en la radiografía simple, la primera, cuando uno está en la urgencia y como algoritmo, lo primero que uno utiliza pues, es la realización de una radiografía para aproximación diagnóstica, para ver
qué diagnóstico podemos encontrar en el paciente. Y los hallazgos más importantes que nos pueden orientar a una obstrucción intestinal es una muy usual que se puede presentar siempre, casi siempre en las obstrucciones, que es el signo de grano de café, que es muy específico de las obstrucciones y que es muy evidenciado en radiografía, en la radiografía simple. Los principales hallazgos que también podemos encontrar sería la dilatación de asas, niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal si se sospecha de perforación. Listo. En la ecografía es un poco más incómodo para realizar este tipo de diagnóstico, ya que el gas intestinal va a interferir en el estudio. Entonces, solamente este estudio sería útil si las asas se encuentran llenas de líquido y proporcionan una adecuada ventana acústica. Sin embargo, esta sería la prueba de elección para confirmar la sospecha clínica en pacientes pediátricos. Y sus hallazgos pues sería la dilatación de asas y aumento en la peristalsis. En la tomografía, su sensibilidad y especificidad son del 100%. Es la prueba de gol estándar, como le estaba mencionando, frente a una sospecha de obstrucción intestinal. Realizando un diagnóstico preciso al detectar el nivel y la causa de la obstrucción, la tomografía nos va a evitar retrasos en el diagnóstico, y el diagnóstico precoz es fundamental para evitar complicaciones como isquemia intestinal y mejorando así la mortalidad de los pacientes en la urgencia. ¿Qué hallazgo vamos a encontrar? Se los voy a mencionar y poco a poco los vamos viendo con imágenes. Ya tenemos la distensión proximal, que va a ser mayor de 3.5 centímetros en el intestino delgado y de 5 centímetros en el colon, junto con el colapso pues, de las asas distales o posteriores al sitio de la obstrucción. Siempre que sea posible, identificar el cambio calibre para realizar un diagnóstico mayor con seguridad. Vamos a encontrar también un engrosamiento mural de las asas, afectación de la grasa mesentérica adyacente. Vamos a también a determinar el nivel de obstrucción, lo cual se va a evidenciar con un cambio de calibre de las asas. También el patrón en migra de PAM, son en las asas del intestino delgado, próximas a la obstrucción. El arremolinamiento de los vasos mesentéricos, el nemoperitoneo como un signo de perforación en estados avanzados, los signos de isquemia intestinal, las hernias estranguladas son signos de sufrimiento intestinal y complicaciones, perfusión de la mucosa, neumatosis, nemoperitoneo, líquido libre y colecciones. Entonces tenemos aquí una radiografía de abdomen de una paciente de 82 años que acudió a la urgencia por presentar desde hace 4 días aproximadamente episodios de estreñimiento sin expulsión de gases y molestias abdominales. La placa simple muestra el enema, una dilatación importante de las asas intestinales, en este caso del sigma, compatible con un vólvulo de sigma. Esta es la típica imagen de grano de café, que se va a asimilar como un grano de café, y que por esto les mencioné que es muy sugestiva de una obstrucción intestinal a nivel de sigma. Listo. Esta próxima imagen que le voy a mostrar tenemos una imagen, la imagen A, es un plano coronal, una tomografía de abdomen de un paciente de 75 años que acudió a la guardia por dolor abdominal, decaimiento general, ausencia de deposiciones hace 2 días. En la imagen podemos observar una gran hernia inguinoescrotal derecha con contenido de asas intestinales. Entonces, en esta parte vemos el saco herniario de la hernia inguinoescrotal. Vemos que hay asas intestinales delgadas. También tenemos parte del colon y estructuras vasculares.
podemos ver también que hay líquido en la hernia, lo cual es sugestivo de que el paciente hay estrangulación de las asas, hay líquido libre y esto es sugestivo de que haya una obstrucción en este paso, secundario a una hernia inguinoescrotal. Aquí vemos un signo muy importante que es el signo de pilas de Monella, el cual cuando vean esto que en una radiografía son las dilatación de las asas del intestino delgado y lo van a diferenciar de las asas del intestino grueso, pues por las líneas que ustedes ven aquí, que son los pliegues. Estos pliegues son muy característicos de una asa de intestino delgado. Entonces van a ver que hay dilatación de las asas del intestino delgado. Y esta es otra vista del mismo paciente donde se observa la hernia inguinal con contenido intestinal en el saco herniario. Listo. En esta próxima imagen, lo que les voy a mostrar es un vólvulo de sigma, el cual fue confirmado por endoscopia. Y también se observa una asa muy dilatada que va desde la pelvis y ocupa la mayor parte de la radiografía del abdomen. Esto es un vólvulo. Siempre van a ver una imagen de una asa colónica muy distendida que va a ocupar la mayoría de la cavidad abdominal y que va a ser secundario a eso, a un doblamiento de las asas colónicas, lo que va a causar que cada vez vaya dilatándose más. Aquí tenemos un paciente de 21 años, el cual fue intervenido 7 días antes de la tomografía por una neoplasia antropilórica y se realizó una gastrectomía. El paciente le realizaron el estudio porque presentó hipotensión y un abdomen doloroso con defensa abdominal. En la imagen observamos dilatación de las asas del intestino delgado, fundamentalmente del duodeno y del yeyuno, presentando en el ilio distal un cambio de calibre en relación con el ilio paralítico. Esto es muy importante tener en cuenta en pacientes que cuando nos llegan, cuando nos mandan el estudio por la guardia, preguntar los antecedentes porque podemos evidenciar pues dilatación de asas intestinales, signos de inflamación, signos sugestivos que hay de un paciente y de pronto no vamos a encontrar un cambio de calibre, no vamos a encontrar un signo claro de obstrucción intestinal. Y valorando y basándonos según los antecedentes y vemos que tiene una cirugía previa, puede ser que podemos encontrar que la causa de que el paciente tenga una ausencia de posición y todo esto puede ser secundaria pues, a un ilio paralítico. En esta siguiente imagen, una paciente mujer de 46 años que presenta cuadro de dolor abdominal difuso continuo. También presenta leucocitosis, marcada dilatación del ciego, del colon ascendente, del transverso y del colon descendente. Y en la flecha amarilla nos va a mostrar un cambio de calibre, el cual va a ser en la unión del colon descendente y el sigma, con un calibre máximo de 7 centímetros, evidenciándose también el signo de remolino vascular y el doble pico asociado. Entonces aquí vemos cómo está la dilatación de las asas intestinales y justamente en esta parte que observamos el cambio de calibre, que esta va a ser la causa de la obstrucción intestinal de este paciente. Asociado pues al arremolinamiento vascular y a la alteración de la grasa en ese sector. En esta siguiente imagen le mostramos, es un corte coronal donde se ve el mismo cambio de calibre, pero en otro corte.
Aquí vemos las asas intestinales dilatadas y aquí se ve el cambio de calibre prácticamente. Esta siguiente imagen que la voy a mostrar ahora es un paciente de 67 años con una neoplasia de vejiga avanzada, lo cual va a causar una oclusión intestinal por los implantes peritoneales que se evidencian en dicha imagen. También se va a ver marcada dilatación de las asas intestinales delgadas con un calibre máximo de 4.4, el cual lo miden en esta parte. Y el ilion terminal va a presentar ya un calibre normal. En esta siguiente imagen vamos a evidenciar un paciente de 80 años que comenzó con náusea, vómito y dolor abdominal. Una importante dilatación de asa del intestino delgado con un calibre máximo de 4.8 centímetros con movimientos de bebé en su contenido. También hay hallazgos que sugieren obstrucción de las asas del intestino delgado y que va a ser por bridas. Entonces tenemos en corte axial donde se muestra asas de intestino delgado distendidas con patrón en miga de pan, apreciándose un cambio de calibre a nivel de la pelvis mayor en fosa ilíaca derecha con ilion distal y un marco marco cólico de calibre normal. Entonces tenemos que el marco colónico está normal y justamente las asas del intestino, el ilion terminal, donde se encuentra distendido. Y tenemos otro paciente con una neoplasia en recto que lo que va a realizar es que se va a atenuar la luz del colon y produce dilatación retrógrada de todas las asas. La dilatación de las asas donde no hay aire en la ampolla distal y se observa un efecto de masa en el recto. Este es el mismo paciente donde muestra una masa heterogénea de 73 milímetros compatible con neoplasia, la cual va a estenosar la luz del colon y va a producir una dilatación retrógrada de todas las asas, especialmente de las colónicas. Aquí vemos la neoplasia del colon, la cual va a presionar la asa colónica y va a generar un efecto de compresión, de obstrucción y dilatación de las asas anteriores a la masa. En esta próxima imagen vemos un paciente de 24 años con dolor abdominal intenso. Vemos una marcada dilatación del colon ascendente y ciego de hasta 10 centímetros del calibre máximo y disposición centroabdominal, junto con el arremolinamiento de los vasos mesentéricos, volvulos del ciego, y lo cual fue confirmado después por la parotomía. En esta imagen observamos una invaginación colónica por ecografía, en el cual vemos el signo de la diana. Y también tenemos una imagen de tomografía, un corte axial, donde evidenciamos el ángulo hepático del colon, secundario a un tumor sólido de 4x4, el cual va a producir una dilatación retrógrada del colon ascendente. En esta imagen tenemos la que les voy a mostrar ahora, ¿no? Es un paciente intervenido por apendicitis hace 3 días. En la imagen de ecografía se observa marcada dilatación de las asas del intestino delgado con líquido en su interior y peristaltismo en vaivén, identificando un ilion de calibre normal.
cambio, en la imagen B vemos un cambio de calibre donde nos señala la flecha, en la zona de transición del fósil ilíaca derecha. Esto es secundario a una adherencia postquirúrgica del apendicitis. Vemos en la siguiente imagen una mujer de 58 años en tratamiento radioterápico que presenta dolor abdominal y alteración intestinal. En la tomografía en corte axial muestra una dilatación de las asas del intestino delgado en relación a un cuadro suboclusivo, probablemente por el tratamiento de la radioterapia. En esta otra imagen, una mujer de 64 años con antecedentes de cesárea presenta un cuadro de obstrucción intestinal. En la imagen A, corte axial de tomografía, traemos la dilatación de las asas del intestino delgado con contenido líquido, apreciándose un cambio de calibre en esta zona, la vemos. Aparte, también se va a ver en la imagen del corte coronal el arremolinamiento del aumento de las asas intestinales, y eso es también sugestivo de una obstrucción intestinal en dicha región. Para concluir, podemos decir que la tomografía es la técnica de elección al momento que sospechamos una obstrucción intestinal, en el cual, si revisamos bien y buscamos detalladamente, poco a poco, despacio, sin correr, podemos identificar la causa, el nivel y la complicación de la misma. En el informe radiológico lo que debemos aportar es por qué se está dando la obstrucción, a qué nivel, el grado de la obstrucción y las complicaciones asociadas que esté generando esa obstrucción en el paciente al momento del estudio. Bueno, ahora el segundo tema a hablar es la perforación del tracto gastrointestinal. Entonces, nuestro objetivo es indicarle al cirujano la posible localización y perforación de la asa intestinal o de la parte donde esté generando las complicaciones del paciente. Mediante pues las pruebas de imagen, y generalmente es complicado encontrarla, pero van a haber unos hallazgos radiológicos que nos va a referir que el paciente presenta este tipo de complicación. Entonces vamos a revisar también los hallazgos que nos pueden orientar a una mejor aproximación diagnóstica. La perforación del tracto gastrointestinal consiste en una disrupción de la integridad de la pared que puede ser causada por diferentes patologías. Si bien la patología que se puede sospechar la podemos sospechar en base a la historia y a los hallazgos del examen físico, el diagnóstico de la perforación se va a basar en los estudios de imagen al momento de que nosotros realicemos el estudio, ya que mostrará la presencia de aire fuera del tracto gastrointestinal. Ante una sospecha fuerte de perforación, con un estudio de imagen dudoso, puede ser necesaria ya la exploración abdominal quirúrgica para determinar si el paciente presenta, ¿no?, una obstrucción. Una perforación. La etiología. Bueno, ¿cuáles son las causas de que se genere este tipo de patología? Puede ser secundario a una patología previa de la pared abdominal, que puede ser inflamatoria, litiásica o neoplásica. Puede ser iatrogenia por procesos endoscópicos o radiológicos, como un edema opaco. También por la ingesta de cuerpos extraños y por accidentes
o por traumatismos. Listo. Para el diagnóstico de esto tenemos ayudas radiológicas que nos pueden determinar la causa de la sintomatología del paciente. Para eso tenemos la radiografía simple de tórax, la cual la realizaremos en bipedestación. Es la primera prueba de imagen para identificar la presencia de aire extramural. El neumoperitoneo solo se observa en el 30 al 59% de los casos es en las radiografías. Y tenemos la tomografía computarizada como la mejor técnica para descartar el gas libre intraperitoneal, identificar la causa y localizar el punto exacto de la perforación, lo que ayudará al cirujano a su plan quirúrgico. Entonces, lo primero que hay que buscar, o lo más importante que tenemos que evidenciar, es un defecto de la pared intestinal que va a ser un hallazgo directo de perforación. Entonces, ¿cuáles son los signos más sensibles para localizar la perforación? Vamos a encontrar los cambios de la grasa adyacente o locorregionales. Eso va a ser el 92% para identificar una perforación. También vamos a ver que se van a ver concentración de burbujas extraluminares en el sitio de la perforación, y el líquido libre también lo vamos a encontrar en un 67%. Y signos, también vamos a evidenciar unos signos con mayor valor proyectivo positivo, que son la concentración de burbujas de aire extraluminar adyacente al asa intestinal, engrosamiento segmentario de la pared del intestino y un defecto focal de la pared del intestino también, que lo vamos a mencionar ahora, a evidenciar ahora. Entonces aquí vemos una imagen de tomografía en un corte axial donde vemos una asa de intestino, listo, en este caso el ciego, donde se va a ver una discontinuidad de la asa. En este caso, donde estoy señalando esta parte aquí, vemos que la asa no presenta pues su continuidad normal, sino que se ve abierta. Eso es sugestivo pues de una perforación del ciego y está asociado a una peritonitis fecaloide. Vemos, como lo vemos aquí, y vemos los cambios de alteración de la grasa y burbujas aéreas extraluminares. Este es la siguiente imagen que les voy a mostrar es el mismo paciente, pero un corte coronal de la tomografía, donde seguimos observando la discontinuidad de la pared del ciego y todos los hallazgos que les mencioné también anteriormente. Bueno, en esta tenemos dos imágenes. La primera es un corte axial en el cual observamos una perforación apendicular. Vemos, este es el apéndice, donde vemos que está ya perforado. Encontramos una discontinuidad de la pared, encontramos también burbujas aéreas extraluminares en relación con la pared y trabeculación de la grasa que lo rodea. Vemos ya cambios de la grasa adyacente que son sugestivos a un proceso inflamatorio y, en este caso, de una perforación. En la imagen que tenemos a la derecha, la figura 4, de una reconstrucción coronal de la tomografía del mismo paciente, donde se identifica el apéndice cecal en todo su trayecto, que es toda esta parte del ciego. Vemos que toda esta parte que va aquí es donde está la flecha blanca, es el apéndice, que en este caso se encuentra perforado y que lo evidenciamos más que todo en la imagen en el corte axial. Entonces, van a entonces, en el segmento del tracto gastrointestinal afectado, vamos a encontrar diferentes factores. Encontramos que una perforación gastroduodenal, en este caso la úlcera péptica, es la causa más frecuente de una perforación. Encontramos burbujas de aire extraluminar más frecuentes a nivel
perihepático y perigástrico. El neumoperitoneo, en este caso, suele ser abundante. El signo del ligamento de Teres, que es el ligamento redondo o de Teres, se ve como una banda de densidad de parte blanda que cruza el cuadrante superior derecho desde el borde inferior hepático hasta la región umbilical en un corte axial de tomografía. Eso lo vamos a evidenciar ahorita en una imagen que les voy a mostrar. También vamos a ver el signo del ligamento falciforme, que es gas alrededor de dicho ligamento, haciéndolo más evidente. Aire en el saco menor y aire en el espacio pararrenal anterior derecho, que es sugestivo de perforación duodenal distal al bulbo. Listo. En esta imagen vemos un engrosamiento de la pared gástrica con refacción de la grasa adyacente. También vamos a encontrar neumoperitoneo y que esto va a ser secundario a una perforación gástrica. En las perforaciones del intestino delgado normalmente se van a evidenciar escasas burbujas extraluminares. Van a haber signos un poco más inespecíficos como el engrosamiento mural, el líquido libre, como lo vamos a evidenciar en las imágenes. Entonces tenemos que la perforación del intestino, vemos aquí la perforación del intestino delgado, donde se identifican escasas y pequeñas burbujas de neumoperitoneo, los cuales vamos a ver en la parte anterior de la tomografía del corte axial que estamos evidenciando. Y también tenemos en la figura 7 una perforación del intestino delgado, la cual va a ser secundaria a un traumatismo. Evidenciamos también que, como mencioné, pequeñas burbujas de gas en relación a la pared que se encuentra afectada. Aparte de eso, vamos a encontrar también un engrosamiento mural. Como les mencioné en este caso, en las perforaciones intestinales delgadas, el grado de burbujas va a ser, de burbujas aéreas en el neumoperitoneo va a ser menor a comparación de si tuviéramos una, como le mencioné anteriormente, una perforación gastroduodenal. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la perforación del intestino grueso, donde en mayor cuantía va a haber más neumoperitoneo y puede ser masivo. También con localización en pelvis como de mayor frecuencia y se puede correlacionar con la causa. La causa más frecuente de perforación a nivel del intestino grueso suele ser una diverticulitis que se da más que todo en el colon izquierdo y sigma va a evidenciar poco gas extraluminal de localización cercana a la perforación. También puede ser por una obstrucción mecánica, que la más frecuente es la perforación del ciego. Y también tenemos las causas iatrogénicas, que es más frecuente en el sigma y recto. Entonces, tenemos dos imágenes, un axial y un corte coronal de un paciente con una perforación a nivel de recto y fue secundaria a un edema. También tenemos un corte sagital, identificando burbujas aéreas extraluminares con rarefacción de la grasa mesentérica. Todo esto, imágenes secundarios a una diverticulitis aguda del colon izquierdo y sigma. Como hallazgo casual, la paciente presentaba poliquistosis hepatorenal, que es lo que se ve en la parte superior de la imagen tomográfica. También tenemos un corte sagital de un paciente con diverticulitis aguda, donde se aprecia la formación de un plastrón inflamatorio con burbujas aéreas
extraluminares secundaria a una perforación. En la flecha evidencia la perforación, donde se evidencia también las burbujas aéreas extraluminares. Consideraciones. En los estudios con contraste oral, la extravasación del contraste constituye un signo radiológico clave en la localización de la perforación. Eso es muy importante también al momento de realizar el estudio, el contraste oral para aumentar la sensibilidad diagnóstica. El volumen de aire libre dentro del abdomen o mediastino varía con de la extensión y la duración de la perforación. En ocasiones, la demostración del aire libre intraabdominal puede no ser útil en el postoperatorio, particularmente después de una cirugía laparoscópica. Los pacientes tendrán 2 centímetros de aire libre en la cavidad abdominal. Entonces, la tomografía no solo permite detectar aire libre intraabdominal, sino también determinar con precisión el sitio anatómico de la perforación, y la mayoría de los casos y que también lo puede hacer sin el contraste oral o rectal. Los 3 signos radiológicos localizadores con mayor evidencia son el engrosamiento, la discontinuidad segmentaria intestinal y la proximidad de la concentración de burbujas extraluminares. Y un signo directo de perforación es la discontinuidad segmentaria intestinal, que es el principal que les mostré al principio. Bueno, y por último tenemos la isquemia intestinal, que un poquito de los objetivos es estandarizar el protocolo técnico en la tomografía ante la sospecha de una isquemia intestinal, con el fin de optimizar el estudio lo máximo posible. También realizar una descripción semiológica de aquellos hallazgos que se pueden visualizar o lo que podemos encontrar al momento de realizar, de que el paciente presente una isquemia intestinal. Entonces, la isquemia intestinal es un cuadro con alta mortalidad, mayor de un 50%, con una incidencia que aumenta secundariamente a la edad. Ante una sospecha de isquemia intestinal aguda, es importante realizar un correcto diagnóstico de forma precoz, mientras que esas asas intestinales sean viables, porque a más tiempo pase o el más tiempo el paciente presente esta isquemia, va a ser más irreversible, o sea, va a haber más daños para el paciente y más irreversible para encontrar un estado normal en el paciente. Dentro de las causas se encuentran las producidas por una oclusión vascular, que puede ser arterial y que habitualmente va a ser de la arteria mesentérica superior, que es la que causa más este tipo de oclusión, de oclusiones, ¿sí? Y es la causante de más de la mitad de los casos de isquemia intestinal. Así como las no oclusivas, entre las cuales se encuentran las que se van a originar por el bajo gastrocardíaco o por el vasoespasmo arterial. Aunque clásicamente se ha venido utilizando diversas técnicas para el estudio de la isquemia intestinal, como la radiografía, la ecografía, el estudio indicado para detectar este tipo de patología es la tomografía, dada por su rapidez, por su disponibilidad y por la posibilidad de realizar varias fases en un tiempo corto de tiempo. Bueno, entonces el estudio a realizar sería en un tomógrafo multidetector de abdomen en 3 series. Tenemos una serie sin contraste, una que se va a dar en fase arterial y otra en la fase venosa que se va a hacer a los 70 segundos. Hay que hablar un poco de anatomía para identificar, para saber más o menos de qué es lo que vamos a hablar.
A la hora de entender las causas que pueden desencadenar una isquemia intestinal, es imprescindible conocer la anatomía vascular y la venosa y un poco del sistema gastrointestinal. Entonces, en la anatomía arterial podemos ver que el aporte sanguíneo, el tubo digestivo, se va a realizar a través de 3 ramas principales que vienen de la aorta abdominal, las cuales son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. El tronco celíaco se bifurca en 3 ramas, las cuales van a ser la arteria hepática común, la gástrica izquierda y la esplénica, las cuales a su vez darán vasos para irrigar el esófago distal y el estómago en su primera, bueno, el estómago y el duodeno en su primera y segunda porción. También tenemos en la arteria mesentérica superior, que es la rama que más territorio del tubo digestivo va a irrigar. De ella se van a originar las ramas del pancreático duodenal inferior, la arteria cólica media y derecha, las ramas yeyunales e iliares, los cuales acaban formando a su vez una rama terminal, que es la iliocólica. Y la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar el colon descendente, el colon sigmoide y el recto a través de sus ramas principales: la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior. En los 3 sistemas arteriales no son independientes entre sí, sino que van a existir varias e importantes anastomosis entre ellas, las cuales van a cobrar una relevancia en los casos de isquemia obstructiva. ¿Listo? La marcada, pancreático duodenal conecta la rama del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior, mientras que la arcada de Riolano y la arteria marginal de Dormo van a conectar entre sí las ramas de la arteria mesentérica superior e inferior. Entonces, el protocolo de estudio que vamos a realizar es, a pesar que la angiografía es el gol estándar, en la tomografía se puede también utilizar, y es muy importante, dada que por su ubicuidad, la rapidez de la prueba es va a mostrar menos dificultad para realizar esta técnica. Entonces, hace que sea la prueba de elección para realizar este tipo de estudios. Entonces, siempre que sea posible y la condición clínica del paciente lo permite, se va a realizar un estudio basal sin contraste, obviamente el estudio sin contraste, seguido de una fase arterial tras la administración de contraste iodado, con la técnica de bolus traking. Y el ROI lo van a ubicar en la aorta abdominal. Por último, se va a realizar una fase venosa a los 70 segundos de la administración del contraste. ¿Por qué? Porque dado que suele tratarse de enfermos graves con patología urgente y en mal estado general, y a pesar que algunos artículos recomiendan su uso, no se aconseja retrasar el inicio de la prueba administrando agua o algún contraste oral negativo en los pacientes. Solo se inyectará en 120 mililitros de contraste iodado con una concentración de 350 370 miligramos a una velocidad de 3 o 4 mililitros por segundo, para que quede bien pintado, por así decirlo, toda la arteria, todo el tronco de la aorta abdominal, y se pueda evidenciar si hay alguna causa de obstrucción. Entonces, los hallazgos que vamos a encontrar van a variar en función de la causa de la isquemia, ya sea si sea oclusiva por parte de las arterias o venosa, o que pueda ser no oclusiva. Listo. Así como la gravedad de la afectación y del tiempo de evolución. También hay que ver los factores que tendrán un impacto por sí mismo en el tipo de daño y la magnitud del mismo, de las asas intestinales que van a estar afectadas. Entonces, los hallazgos que vamos a encontrar en este tipo de patologías son las siguientes. La causa de la isquemia. En las isquemias intestinales obstructivas,
ya sea arteriales o venosas, suelen identificarse mediante la visualización directa de la causa de obstrucción, tratándose, en la mayoría de los casos, de un trombo intramural, siendo también otras causas como una compresión extrínseca o una infiltración, tumoral de un vaso. Entonces, como causa de isquemia, la principal que podemos encontrar son lo de los trombos, que pueden ser arteriales o venosos, y que también puede verse por una compresión extrínseca o porque el tumor invadió el vaso y causó una obstrucción intrínseca y generalmente causó una isquemia. Otro hallazgo es el grosor de la pared, que puede verse disminuido en los casos, este grosor de la pared abdominal, de la pared intestinal, puede verse disminuido en casos de isquemia arteriales y genera un signo, el cual va a ser el signo de papel de fumar, lo cual es el hallazgo más observado a nivel de la isquemia intestinal, aunque no es específico. Este engrosamiento se produce como consecuencia de edema, hemorragia o sobreinfección. Listo. El realce parietal. En un estudio basal sin contraste, una pared hiperdensa puede sugerir una hemorragia intramural de la misma. Pero si sus paredes son hipodensas, va a sugerir un edema mural. Cuando administremos el contraste, el aumento de realce de la pared en un contexto de isquemia intestinal puede sugerir hiperemia, que esta va a ser secundaria a la oclusión venosa. ¿Listo? También puede ser por una causa inflamatoria o por una causa infecciosa. La ausencia de realce de la pared va a indicar con casi seguridad que el paciente presentó un infarto en dicha asa intestinal, o sea, quiere decir que esa asa está sin flujo sanguíneo desde hace mucho tiempo y que su viabilidad va a ser muy, muy difícil que esté. También vamos a encontrar ascitis y edema mesentérico, que al igual de la dilatación de las asas, la ascitis es un signo poco específico de una isquemia intestinal. Cuando aparece en cantidad significativa, nos va a sugerir a nosotros que hay una afectación transmural y por lo tanto va a ser severa a nivel de la pared intestinal. El edema mesentérico acontece con mayor frecuencia en una trombosis venosa y no tanto en una trombosis arterial. También vamos a encontrar aire extraluminar y por último la afectación sistémica.
Bueno, continuamos. Aquí vemos un adelgazamiento mural de las paredes del intestino delgado. Como pueden observar en la flecha roja, la pared está muy, muy delgada a comparación de las otras asas intestinales que podemos evidenciar en la imagen. Entonces, ese adelgazamiento es un signo que se llama signo de la pared en papel signo de la pared, perdón, que se llama papel de fumar. Como es muy delgadito, muy delgada, entonces eso es un signo sugestivo de que se esté sospechando de una isquemia mesentérica. Acá también tenemos otro de los que le mencioné, que es un engrosamiento mural, el cual va a ser secundario a una trombosis venosa, que vemos acá el paciente presenta una trombosis en la flecha amarilla. Eso va a generar que a nivel del flanco izquierdo se presente un marcado engrosamiento concéntrico de las asas de J1. Probablemente esto se va a dar debido a un edema por la imposibilidad del retorno venoso. O sea, toda esa sangre que viene, que quiere salir a través pues, de los vasos venosos, va a haber una obstrucción y todo eso se va a acumular y va a generar este engrosamiento por edema. Listo. En esta próxima imagen que estoy mostrando, se ve una atenuación disminuida de la pared del yeyuno. Es un paciente que presenta una isquemia intestinal por bajo gasto, el cual se observa una dilatación y ausencia de realce de las asas de yeyuno en hipocondrio y en flanco izquierdo, que son las flechas rojas. Vemos que son asas intestinales que no tienen un realce, que están un poco hipodensas, en comparación a las asas del ilion, que son las flechas verdes, y la del colon izquierdo, que es la de las flechas amarillas, las cuales presentan un realce normal tras la administración del contraste. En este evidenciamos edema mesentérico, el cual es un caso de trombosis de la vena mesentérica superior, en el que se aprecia una alteración de la densidad y engrosamiento de la grasa a raíz del mesenterio, con irgurgitación de los vasos, que va a causar un signo muy particular, que es el signo del peine, que son todas estas lineecitas que vemos acá, por ejemplo, en esta parte, que esto va a ser secundario a esta trombosis que está presentando el paciente. También tenemos aquí la neumatosis intestinal, que son burbujas de aire que se van a encontrar en la pared de la pared intestinal. En este caso, como lo observamos en la flecha roja, se va a evidenciar a nivel del colon ascendente. En ocasiones, el diagnóstico de neumatosis intestinal no es fácil de hacer. Existen dudas de si el aire visto realmente parietal o está intramural. En caso de dudas, pues resulta de ayuda determinar si el aire que se localiza en toda la pared y no solo en regiones anteriores a la asa, siendo este último sospechoso de no corresponder con neumatosis. En esta imagen también vemos cambios de alteración de la grasa que son también sugestivos de un proceso inflamatorio. Aquí también observamos neumatosis intestinal con neumoperitoneo, que vemos burbujas aéreas ya en la cavidad intraabdominal. Otro signo que les mencioné, que es el de gas portal, y infartos múltiples, que se observa una extensa isquemia intestinal en asas de yeyuno, las cuales están señaladas con azul, porque se ve escaso realce de la pared y una neumatosis. También vemos una marcada hipoperfusión parchada del hígado. Vemos que el hígado no está generando su característica al momento del paso del contraste, que se va a ver marcado paso del contraste. Pues es un órgano que tiene bastante paso en niños. En este caso vemos que no se va a ver una buena perfusión, por lo cual también tenemos que sospechar de este tipo de patología. Y también observamos áreas hipodensas parchadas de morfología triangular y en cuña
afectando la cortical de ambos riñones. Como está en la flecha roja, vemos que no hay una buena perfusión y que es secundaria a un proceso de isquemia intestinal. Entonces, para concluir, es que necesitamos realizar un estudio de una manera adecuada si se sospecha de isquemia intestinal, ya que esto nos va a ayudar a nosotros a encontrar los hallazgos que les mencioné anteriormente. Si no realizamos un estudio, una buena preparación del paciente, se hacen las fases indicadas, no vamos a poder encontrar bien estos hallazgos y se nos va a complicar un poco más al momento de informarlo. Entonces, la isquemia intestinal también presenta por lo general una serie de signos radiológicos que junto a una buena orientación clínica, si tenemos una sospecha de esto, será suficiente al momento de nosotros diagnosticarlo. Y listo, terminé. Espero que les sirva. Ahí van a tener las imágenes. En caso de que se les presente algún paciente en la guardia, pues busquen los hallazgos que les mencioné anteriormente y con eso nos basaremos todos al momento de dar un diagnóstico y un buen informe al momento de un estudio. Muchas gracias.